Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, estimado Jorge? Muy bien, Rodrigo. ¿Y usted? Esperemos que nos vaya mejor, que podamos hacer el programa entero. ¿Cómo le va, don Agustín? Porque el jueves pasado se nos cortó la luz. Sí, el jueves pasado se nos cortó la luz y quedamos hablando solos. A oscuras. A oscuras. Solos. Así que vamos a volver a repetir la primer parte, que no sabemos hasta qué parte llegamos. Y bueno, y vamos a continuar hablando de la historia de Neuquén. ¿Qué le parece? Muy bien, sí, no, me parece magnífico. Y para refrescarle la memoria a los oyentes, ¿de qué estábamos hablando el jueves pasado? El tema del jueves pasado fue la explosión en la mina La Escondida, la mina de Lauca Movida. Muy bien. Bueno, recordábamos que un poquito el panorama general de aquella época, especialmente en lo que es explotación de carbón. Habíamos dicho que la explotación de carbón tal cual nosotros la conocemos actualmente, más o menos empezó a tomar forma allá por el siglo XV. Los accidentes fueron recurrentes, fueron una cuestión prácticamente habitual en esa actividad. Siempre estaba el peligro de los derrumbes en los túneles, el peligro de la intoxicación por inhalación de gas, el famoso gas metano. El mismo gas metano que es combustible, o sea, en combinación con el oxígeno, el gas grisú, que provoca explosiones. ¿Se acuerda que dijimos cuál era el método que se utilizaba para detectar? ¿Cómo no? Hasta me atreví a hacer alguna broma con eso. Era el tema de los canarios, antiguos métodos de alerta en relación a cuando las minas se llenaban de gas, de este que usted estaba nombrando, el metano, el grisú, y los canarios tenían la cualidad, podríamos decirle, de fallecer un par de horas antes de que esa contaminación del aire, del ambiente, afectara a los mineros. También hicimos un breve recorrido por algunos de los accidentes más letales de esa época, inclusive de la historia de la minería. Si usted quiere recordar alguno de ellos. Bueno, yo recuerdo que hablamos de la explosión en 1907 en Virginia, en Estados Unidos, que fue también debida al gas metano, una explosión seguida de incendio que mató a 425 personas, lo que constituyó el peor desastre minero en los Estados Unidos. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga. A raíz de ese accidente, que fue una tragedia nacional, empezaron a implementarse medidas de extrema seguridad. Prácticamente que nace la seguridad industrial. ¿Llevaban más canarios? No, bueno, mire, actualmente hay elementos modernos, hay detectores de gases, pero el tema de los canarios siguió hasta bastante avanzado el siglo XX. También mencionamos la explosión, también seguía incendio en Omqueico, China, en 1572. Sí, mire, le voy a hacer una recomendación. O sea, veo que su chino mandarín no está muy avanzado. No, la verdad que no. ¿Me lo puede pronunciar de vuelta? Omqueico. Ah, bueno, está bien. En ese lugar. Me acuerdo que mi abuelo había estado en ese lugar y en ese lugar como fallecieron 1.572 personas. Fue en el año 1942. Claro, yo dije al revés, discúlpeme. Yo dije 1572 como si fuese la fecha, y ese es el número de fallecidos. Eso fue el 26 de abril de 1942. Bueno, pero volvamos acá a La Escondida, a Lauca Movida, que es el tema que nosotros vamos a tratar. Está muy vinculado también al desarrollo de un elemento tecnológico muy importante para cualquier nación y también para nuestra zona, para acá la zona de Neuquén. Si bien no estaba estrictamente en Neuquén, estamos hablando del ferrocarril, la estación Barda del Medio, en la vecina provincia de Río Negro. Algún día vamos a hablar del papel de Barda del Medio en la construcción del dique Ballester. Tenemos Barda del Medio, que era punta de rieles, así como lo era Zapala. Barda del Medio también era punta de rieles, tenía una playa de maniobras muy grande, incluso mucho más grande que la de la ciudad de Neuquén. En el transcurso de la charla vamos a ir explicando por qué tenía esa preponderancia, si estaba tan alejado de la mina La Escondida y Lauca Movida, porque estaba a una cantidad considerable de kilómetros, no recuerdo el número exacto, algo de 110 o 120.
el Estado Nacional había dado un fuerte impulso a la extracción de hidrocarburos. En esa época estaban las primeras exploraciones en la zona de Plaza Winkle, pero también el carbón. Incluso más, están muy vinculados. De hecho, el geólogo Anselmo Windhausen, que fue uno de los primeros en explorar la zona de Plaza Winkle, también fue uno de los primeros en detallar las bondades de la zona de Auca Movida para la explotación de carbón. En esa época, bueno, muchas empresas de minerales, de explotación de minerales sólidos, como la Asfaltita, empezaron su actividad. También conocida como Rafaelita, ¿puede ser? Sí, ¿La Asfaltita? Sí, exactamente. Su denominación viene de la ciudad de San Rafael. Incluso más, dentro de la categoría de carbón a la cual pertenece, nos han dicho que es una de las mejores calidades de carbón en su tipo en el mundo. Incluso superior a las que nos traían los ingleses en sus exportaciones, que era lo que nosotros consumíamos, los que los ferrocarriles consumían. En realidad también esa fue un problema, porque a los ingleses, que eran los que construían los ferrocarriles, no les convenía mucho que el ferrocarril llegara hasta la propia mina, porque la materia prima de la cual se abastecían los ferrocarriles, el carbón, en realidad era proveído por ellos. Digamos que muchas ganas no pusieron, si bien el Estado Nacional varias veces intentó que eso se pudiera concretar. Bueno, lo cierto es que los depósitos de carbón de la mina La Escondida y de la Auca Movida prácticamente fueron descubiertos accidentalmente. En el año 1909, un cateador chileno, Basilio Donoso, que visitaba la zona de forma casual, fue el primer avistamiento de los primeros filones que se encontraron de carbón. Bueno, y ahí empezaron a observar, a investigar. Recién hablaba de la importancia del estudio geológico. Estaba muy vinculado también a la zona de Plaza Winkle y se pudo establecer la presencia de dos vetas bastante importantes. La Escondida, que es la que trata el tema de esta charla, o sea, la explosión en la mina La Escondida, y la mina Auca Movida. ¿Usted se acuerda cómo se llegaba a esa zona? Por la ruta provincial 8, más o menos kilómetro 80, entre kilómetro 80 y 90, si uno sale desde esta zona de Plotier, Neuquén, al kilómetro 80, entre el kilómetro 80 y 90 sale un camino para el lado izquierdo, que en realidad va hacia el corazón de la Auca Movida. 10 kilómetros más uno se encuentra con las primeras construcciones, ¿no? Las primeras casas, que todavía están, hoy en día son un pueblo fantasma, son un vestigio de lo que fue una zona muy próspera. Cuando Añelo era un caserío, no existía Rincón de los Sauces, lo único que había eran puesteros, uno de los más famosos el puestero Hernández, del cual toma su nombre Puesto Hernández. Algunas aguadas, una zona prácticamente inhóspita y desierta, una zona bastante sugestiva, yo digo maravillosa, una zona que la he recorrido me ha atrapado bastante. Eso le quería preguntar, ¿usted estuvo ahí? Sí, como ya le había comentado, yo en una época he trabajado en algunas empresas relacionadas a la actividad petrolera y bueno, he recorrido la zona no solo por trabajo, sino también como una especie de experiencia personal, porque es una zona, como le decía, bastante sugestiva, yo le digo mágica, esos tonos colorados, pero no son colorados al estilo de la selva misionera, por ejemplo, sino es otro color, poquito más tenue, a veces lúgubre. Que bueno, realmente es impactante, y más cuando uno está solo, porque es un desierto, hay que decirlo con esas palabras. Prácticamente no hay mucha fauna, no hay vegetación, o mejor dicho, sí la hay, pero de zona de estepa, zona desértica, no la que estamos nosotros acostumbrados a ver, que es la que nos agrada a la vista. Imagino que debe ser un lugar convocante a la vez que mágico. Si no, no se entendería muy bien qué estaba haciendo ahí por el año 1909 este cateador chileno, Basilio Donoso, que usted recién mencionaba, recorriendo esa zona, ¿no? Y encontrando o descubriendo estas vetas, porque bueno, hoy un día uno tiene medios de transporte que son adecuados para la zona. Este hombre, vaya a saber cómo se transportaba, qué era lo que estaba haciendo por ahí. No puedo creer que simplemente estuviera perdido o paseando. Seguramente era un poblador de la zona. Ajá. Esa es la única explicación, porque no era una zona muy agradable, no era un destino turístico.
mucho menos en aquellos tiempos. Hoy tampoco. La única atracción podría llegar a ser el pueblo abandonado, uno de los pocos que quedan en Neuquén. Hay varios más, pero este se conserva bastante bien todavía, si bien no ha resistido mucho también al saqueo, al vandalismo, pero todavía se puede visitar. Más allá de que ahora han cerrado el camino principal con una tranquera. Seguramente los dueños o quienes alegan títulos de los campos para proteger sus derechos de las compañías petroleras con todo este tema de vaca muerta y bueno, el petróleo no convencional. Ya para 1920 ya estaba establecida la explotación, había una administración mayoritariamente formada por gente de extracción inglesa. Los primeros obreros se alojaban en carpas miserables. No voy a cometer la torpeza que cometí el jueves pasado a llamarlo toldería, aún habiendo aclarado que no lo decía de manera peyorativa, pero estuve estudiando y estuve pensando sobre eso y es cierto. El nombre de campamento, si se quiere precario, le cabe mucho mejor a esa situación edilicia en la que vivía esta gente que realmente estaba haciendo historia en el lugar, porque si hablamos de que hoy sigue siendo un lugar de interés para las compañías petroleras, al menos la existencia de la tranquera demuestra un interés. Quienes comenzaron en esos trabajos ahí hace ya 100 años y un poco más, realmente se puede decir que estaban haciendo patria, como le gusta decir a mucha gente, y vivían de una manera, ¿cómo decir? Acá yo estoy leyendo en un libro que habla sobre la historia, se alojaban en carpas miserables, la mayoría compuesta por bolsas de azúcar y cualquier material que sirviera para tal fin. Esto de maltratar a la gente que trabaja no es nuevo, y sin embargo esa gente dejó, en muchos casos dejó la vida, pero también dejó una huella de trabajo en la cual uno podría inclusive hasta inspirarse, ¿no? Mire, estoy totalmente de acuerdo, pero empezó a cambiar en la década del 40, cuando un coronel del ejército asumió en la Secretaría de Trabajo. Bueno, no vamos a hablar de ese tema, porque también eso es otra historia, cómo afectó eso al mundo laboral de los trabajadores, especialmente a la gente de las compañías mineras, a los trabajadores rurales. Bueno, pero estamos a 20 años. Sí, digamos, sí, pero eso. Sí, sin embargo, la explosión ocurre en esa época, cuando ya se habían mejorado. Esa gente que como usted dice, vino a ser patria, en realidad en su gran mayoría no eran argentinos. Vinieron a ser patria y la mayoría eran hermanos chilenos. También había mucha gente de los pueblos originarios, de mapuches. Por supuesto que había argentinos y había gente de otras nacionalidades, había, como siempre, inmigrantes, ¿no? Italianos, españoles. Se dio más adelante una inmigración no tan grande, pero significativa, alemana, que eso también ahora vamos a ver en qué influyó en algún momento, por lo menos en las leyendas y en los comentarios de la vida de la mina en la Escondida. Un elemento tecnológico que cambió totalmente el curso de la explotación de carbón fueron los vehículos motorizados, especialmente los camiones, en los cuales podían cargar varias toneladas del mineral extraído. Realmente, en un momento, usted dijo una sufrida vida. Realmente los mineros tenían una sufrida vida. Una vida no exenta de riesgo, porque estaba siempre en riesgo su propia existencia. Pero ahí en las galerías estaban turnos completos en la oscuridad, sin tener la posibilidad de salir, sin el permiso de poder salir. Como ya dijimos, el riesgo de que ocurriera algún derrumbe, que algún puntal, algún encofrado no estuviera firme y se derrumbase, la presencia del gas grisú. Sin embargo, la vida en el pueblo, como la cuentan los sobrevivientes a ese pueblo, los hijos, los nietos, que recogieron la tradición oral, no era tan sufrida. Era un pueblo que tenía mucha vida. Llegó a tener 1.500 habitantes en su momento de mayor apogeo. Los camiones iban y venían hacia Barda del Medio. En su momento de mayor esplendor había 30 camiones que estaban circulando en una dirección y en otra.
llevándolo el carbón y después volviendo a recoger más carbón. Por eso digo que el papel de los vehículos motorizados es muy importante, así como lo es el papel de Barda del Medio, que era el lugar más cercano. Si bien se encontraba a 110 kilómetros. Hoy podríamos hacer la ruta. Sabemos dónde está Barda del Medio en la provincia de Río Negro. Si nos ubicamos dónde está actualmente Auca Mauida, no el volcán, no el cerro, sino el pueblo, que todavía sigue figurando en los mapas actuales de la provincia de Neuquén. Y estamos viendo que el camino que se hacía es la actual traza de la ruta provincial 7, hasta llegar a la unión con la actual traza de la ruta 8, pero en esa época no había asfalto. Hoy hay solo asfalto en el tramo que va por la ruta 7. La ruta 8 sigue siendo de tierra, camino consolidado, está mucho mejor que lo que estaba en aquella época. Consideremos que esa zona, una zona que es muy fácilmente inundable, una zona que la arcilla cuando se mojaba era como un lodo, una brea, donde se quedaban empantanados todos los vehículos, donde era normal que una lluvia inutilizara los caminos por una semana, 15 días. Era bastante complicado estar en ese lugar. Otro problema era la falta de agua. Más adelante encontraron un pozo de agua de donde aprovisionarse cerca de los mismos campamentos. El campamento está ubicado entre las dos vetas, entre la Escondida y la veta Auca Mauida. Más o menos entre una y otra había algo más de 3 kilómetros. Recuerdo que el tema del agua era una complicación porque a pesar de haberse encontrado algunos pozos, no era agua apta para el consumo, o sea, para el consumo humano. Se podía utilizar para la ropa, lavarse uno mismo, pero no era agua potable. Llegó hasta octubre, por lo que tengo entendido, de 1922, que comenzó una excavación que llegó a una profundidad de 39 metros, a pesar de la dureza del terreno, que hizo muy lenta la marcha de la perforadora, y recién ahí, a partir de esa fecha, es que empezaron a tener agua en mayor cantidad para consumo, porque hasta esa época estaba muy restringido el uso de agua, e inclusive se llegaba a... no me sale la palabra, cuando se divide en partes. A racionar. A racionar, mire usted. Me debe una. Sí, y le agradezco. Se racionaba por la escasez de agua para consumo. No era tan difícil el agua para otros menesteres, pero sí el agua para consumo humano no era fácil hasta que se logra esta perforación y bueno, y ahí cambia bastante. Acuérdese que el agua, hasta que se hizo esa perforación que usted está nombrando, se traía de algunas aguadas cercanas. Las aguadas, usted sabe, don Jorge, no están todo el año disponibles, a veces son un hilito de agua, y esa zona tiene una particularidad. Esa zona tiene mucho salitre, mucha sal, y el agua es salada, como en todo lugar con salitre, ¿no? Discúlpeme la redundancia. Era un agua que no todos estaban dispuestos a tomar. No nos olvidemos que en alguna época toda esa zona, ese gran bajo del Añelo, fue parte del Océano Pacífico. En algún momento las aguas se retiraron y bueno, y ahí tenemos toda la zona actual de el Bajo del Añelo, donde hoy tenemos un pueblo que es el Aguada San Roque, donde tenemos una cuenca de ríos que no desembocan en ningún mar. O sea, todas las aguas de lluvia mueren en ese gran bajo. Le dicen cuenca endorreica, cuando no tiene salida a ningún océano. Mire usted, no lo sabía. Entonces, casi que le debo 2. Sí, voy a empezar a anotar. Se llegaba al campamento, que se accedía por lo que sería la actual ruta 8, después 10 kilómetros hacia la zona del volcán. En ese momento, bueno, la misma compañía a cargo de la extracción del mineral era la que mantenía el camino. Todavía sigue el cartel, el viejo cartel de acceso. Sabe que está todo oxidado. La verdad que es una maravilla. Yo creo que esa zona debería ser declarada de patrimonio histórico. Realmente no lo sé, tal vez lo esté. Uh-huh. O sea, que yo no lo sepa no quiere decir que no esté. Pero si no lo está, debería. Sí. El campamento no era visible desde el camino principal, sino que recién se veía a muy poquitos kilómetros. Se llegaba a ese campamento que estaba equidistante de las dos vetas, la veta La Escondida, la veta Auca Mauida. La más profunda era la veta
La Escondida, que fue donde ocurrió el accidente, más o menos se llegó a hacer túneles a unos entre 75 y 80 metros de profundidad. En la otra veta, que era la Aucamahuida, un poquito menos, 30 metros de profundidad. Igualmente, de las dos maneras, suficiente para que en caso de accidente uno quedara atrapado. Ahora, usted nos estaba comentando, Rodrigo, que a pesar de las circunstancias geográficas y el duro trabajo, y también lo había hecho mención el jueves pasado, de que el pueblo se caracterizaba por una gran actividad, pero también por una gran alegría. ¿A qué se le puede atribuir, más allá del hecho de que en ese tiempo tener trabajo, tener un techo, tener una escuela, bueno, uno podría entender que eso generaría un bienestar, una cierta tranquilidad, pero realmente las crónicas hablan de una vida social activa, alegre? Mire, estaba formada la sociedad ahí en el pueblo, porque era un pueblo, en realidad era un pueblo. En su momento empezó como campamento, después fue un pueblo. Le decía que las condiciones mejoraron en la década del 40, cuando un joven coronel, asumió la Secretaría de Trabajo y empezaron a hacer controles un poquito más exhaustivos. La gente empezó a tener viviendas de mucha mejor calidad. Antes las viviendas de mejor calidad estaban destinadas solamente al personal jerárquico, que generalmente eran extranjeros. La gente del pueblo era de diversa extracción, era un grupo heterogéneo, ya le decía, muchos chilenos. Se festejaba la fiesta patria chilena el 18 de septiembre, si mal no recuerdo, así como el 25 de mayo. O sea, eran las dos fiestas patrias. También había las típicas actividades de esos pueblos que están aislados por mucho tiempo, donde el rol fundamental es el rol de la escuela, como aglutinante, como lugar que centraliza toda la actividad social, que organizaba las fiestas, los eventos. También era, creo yo, y acá permítame un poco decirle lo que yo creo, es esa mentalidad de gente que nada tenía y de golpe ve la posibilidad de progreso, como ha sucedido en muchos lugares, en muchas geografías del mundo, de esa gente que llega sin nada a conquistar el oeste, como ocurrió en otros lados, y de golpe se encuentra con que tiene la posibilidad de prosperar, que sus hijos estudien. No existía en la mentalidad de la gente, por lo menos eso es lo que ellos dicen, la posibilidad de que hubiera un accidente. El accidente los tomó por sorpresa. Fue una gran desilusión que haya sucedido eso, porque era algo que ellos jamás pensaron que iba a ocurrir. La actividad de los niños centrada en la escuela, pero también ayudando a la gente de los puestos y parajes vecinos, con los animales. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar después de este tema que trata un poco sobre la vida sufrida del minero. Canción del minero. Muy